Bien, siguiendo entonces con los estilos, ya este párrafo de estilo que está utilizando el tipo de letra Arial de color rojo de tamaño 20 píxeles, ¿cierto? Ya, y ahí viene el texto del párrafo. Entonces, esto ustedes lo prueban, ya, y va a aparecer el texto en rojo. Aquí tenemos un ejemplo típico de texto embebido, ¿ya? O disculpen, de estilo, texto con estilo pero embebido, que amarrado acá mismo. Otra cosa otro ejemplo, un ejemplo de archivo aparte o de uso de estilo externo sería que yo este mismo texto, ya con style, font, etcétera, yo defina de que este va a ser un párrafo destacado y le doy ese nombre. En vez de P coloco párrafo destacado y lo defino en un archivo que es de tipo CSS. Y después yo en distintas páginas, en vez de colocar o dentro del tag del párrafo, puedo colocar el tag ya texto destacado y va a entender de qué se refiere a tipo de letra Arial, color rojo, etcétera. Ya. Lo mismo para las otras construcciones más complejas, que son las que vamos a ver a continuación, como son las tablas y los formularios. Yo también puedo definir tipos especiales con colores, con bordes y con distintos atributos, darle un nombre propio, ya para que después con ese tag, con ese nombre propio, se pueda ser utilizado en distintas páginas. ¿Y cuál es la gracia? Que obtengo uniformidad. Yo sé que todas mis tablas son iguales porque todas usan la tabla principal, que es un estilo que definí en el archivo CSS. Eh, bueno, ahí tenemos otros ejemplos de estilo. Puedo ver el align, la alineación, si el texto está centrado, alineado a la derecha, o lo que se llama justificado, que es alineado a izquierda y derecha. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver este otro elemento que es importante, uno de los dos principales junto con el formulario, que es utilizar las tablas. ¿Ya? La tabla, si se dan cuenta, ahí está definido por un borde, que tiene borde 1. Si uno le coloca el borde 0, queda invisible, lo cual también es bastante útil. ¿Ya? Eh, ya. Aquí define table row, defino la primera fila, y table data, la primera celda, table data, la segunda celda. Cierro el table row, que viene a ser la primera fila. Abro otro table row, segunda fila, ¿ya? Table data, table data, ¿ya? Y con eso definí una matriz o en el fondo una tabla de 2x2. ¿Ya? Cierro el table row y cierro la tabla. Eso es principalmente el formato. Aparte de border, uno le puede dar color y bueno, y cada celda adentro puede tener párrafos, puede tener la construcción que uno quiera. Ujú. Ahí está, bueno, el ejemplo directamente. ¿Ya? El tag th lo que hace es definir, como se muestra ahí, en el primer table row, ¿ya? En la primera table row, la primera fila, yo en vez de utilizar table data, digo que es table header, th, para que me lo deje destacado, ¿ya? Cada una de las celdas. Eso es principalmente. Ahora en realidad no se usa mucho por el tema de las hojas de estilo, entonces yo al table row 0, por así decirlo, a la primera fila, le doy un estilo, tipo de letra, color especial, o inclusive color de fondo. Aquí tenemos la segunda construcción muy importante, este es el formulario. El formulario es imprescindible en el fondo porque el formulario lo que me permite es eh, poder darle la posibilidad al usuario que ingrese ciertos datos o ciertos que pueden ser parámetros o no información para poder agregar a la base de datos, ¿ya? Y con esa información hacer algo en el lado del servidor. Entonces, podríamos tener un formulario de agregar, un cliente de agregar un producto, de eliminar uno. Entonces, si estoy eliminando una persona, por ejemplo, tengo que ingresar cuál es el root de la persona que voy a eliminar. Si estoy agregando, necesito no solo el root, sino que el nombre, el apellido y todos los datos de la persona que voy a agregar. Si voy a modificar, bueno, cuáles son el root de la persona que quiero modificar. Bueno, lo mismo con producto y con cada una de las entidades de mi base de datos. ¿Ya? La estructura general, o inclusive, por ejemplo, si estoy pidiendo un reporte,
con un intervalo de fecha. Bueno, ¿cuál es el intervalo de fecha, la fecha 1 y la fecha 2, la inferior y la superior, de la consulta que quiero realizar? ¿Ya? O si es un reporte sobre un producto o con ciertas características, pensando después en el SQL, seguramente. ¿Ya? Tengo que ingresarle cuáles son los valores para cada una de las restricciones o parámetros o lo que fuera, la información que necesito para poder hacer ese reporte específico. En general, el formulario tiene un tag form, ¿ya? Como se muestra ahí, el action es qué acción, o en realidad a qué página tengo que llamar para que procese estos datos que este formulario va a enviar. ¿Ya? Cuando yo apriete Submit o ese botón, ya se supone que esta página se va a enviar, estamos en el lado cliente, estamos en el navegador como usuario, y este formulario por HTML, o sea, por HTTP, se va a enviar con estos datos, ya, primer nombre y segundo nombre, se le va a enviar al servidor, pero el servidor necesita saber quién lo tiene que procesar. ¿Ya? El trozo de código o el archivo en el lado servidor que lo va a procesar es el que uno especifica aquí en el action. Y por tanto nosotros sabemos de que en el lado servidor el formaction.asp, por así decirlo, él es el que va a procesar el formulario que estamos haciendo ahora. Entonces con eso aparece el concepto de que hay que ir armando parejas de archivo por funcionalidad. En el fondo yo voy a tener un agregar cliente .html con este formulario y resulta que alguien tiene que procesar cuando yo envíe los datos del agregar cliente apretando submit o enviar. Entonces seguramente voy a necesitar un agregar cliente.php, ¿ya? Que es el que va a ir mencionado aquí en el action y que va a ser el enlace para recibir los datos del formulario y hacer la pega que tenga que hacer. En este caso seguramente cuando veamos el trozo del set de diapos de PHP vamos a explicar que un típico agregar cliente PHP va a tomar los datos del formulario y va a hacer la consulta a la base de datos, va a abrir una conexión a base de datos, va a ver que el cliente no está repetido y si no está repetido lo va a agregar a la base de datos y va a generar una página de vuelta de éxito o de fracaso de la transacción. ¿Ya? Entonces, es la contraparte. Entonces, como dos caras de la misma moneda, donde la moneda es la funcionalidad. Agregar cliente, modificar, eliminar un cliente o un reporte. Entonces, siempre voy a tener por un lado el formulario HTML con los datos de entrada y un PHP que lo tiene que procesar, tiene que tomar esos datos de entrada y procesarlos y hacer algo con eso. ¿Sí? Entonces ese PHP que procesa los datos que recibe del formulario es el nombre de esa funcionalidad que va en el tag action. Ahí después tenemos los inputs. Los inputs son, bueno, como dice su nombre, todo lo que es ingreso de tanto texto, tenemos type text, tenemos tipos de input como fecha, ya se le coloca date creo, y abre automáticamente el calendario. Tenemos también input que pueden ser numéricos, y así valida de que uno solamente coloque dígitos, ¿ya? Y así, entonces todos los datos que uno pueda necesitar, root, nombre, apellido, dirección, etc. Y el tipo de input submit, ya no confundir value con type. El tipo es submit, no hay otro. Y el value es el texto que va a mostrar acá. Aquí el value podría haber sido agregar o enviar. Y ahí cambia el título después adentro. ¿Ya? Pero el type, el tipo del input sigue siendo submit. ¿Ya? Un input de tipo submit es un botón. ¿Ya? Generalmente tiene uno. Podría tener dos. Típicamente es devolverse o ir atrás. Pero en realidad todo lo que es el manejo entre páginas web tiene un tratamiento especial, por no decir complicado, y por tanto es preferible que utilicen solo formularios con un solo botón, con un solo input de tipo submit. Entonces, como dijimos, yo al lanzar el submit, al cliquear en el botón submit, me va a enviar el texto que escribí bajo el texto que escribí en el primer nombre, bajo el nombre de variable first name y en el caso de last name lo que escribía en el segundo campo de input. ¿Ya? Y eso se manda a través de internet bajo el protocolo HTTP que en realidad está mandando texto de alguna manera.
Y eso es el formulario. Entonces se dan cuenta que ahí hay un BR inclusive para tratar de separar lo que es cada uno de los dos inputs, inclusive después con respecto al botón. ¿Ya? Lo importante es que el botón es un tipo de input y por tanto tiene que ir adentro del formulario. Un error típico es colocar el botón afuera del formulario. ¿Ya? Los inputs existen solo dentro de un form. No pueden ir dentro del body pero afuera de un form. Eso no funciona. ¿Ya? En general HTML no se compila. Lo único que va a ocurrir es que el navegador web se lo va a saltar porque cuando hay un error de incompatibilidad o de texto, de formato, ¿ya? De tags, ¿ya? Por ejemplo, que falte un tag de cierre, va a tratar de hacerlo lo mejor posible y va a desplegar lo que pueda desplegar nomás. Entonces, típicamente si yo este input lo coloco afuera del form, no me va a aparecer en el navegador web. ¿Ya? Ahí ustedes después lo pueden probar. Después, algunos otros tags interesantes, típicos, utilizar radio button, ¿ya? El radio, quiere decir radio button, quiere decir que yo puedo marcar uno de los dos. Si marco hombre, queda marcado hombre, y si después marco mujer, se desmarca hombre. Es uno de los dos. Distinto del caso checkbox, porque un checkbox es de opción múltiple. Yo puedo marcar o desmarcar independientemente cada uno. Puedo marcar los dos, ninguno, el primero o el segundo. Y así. Bueno, ahí está el trozo de código para cada uno de esos casos. Radio y checkbox. El tercer elemento importante, ya junto con los formularios, el div y las tablas, ya que son los elementos de construcción importantes, es el uso de div. ¿Ya? El uso de div lo que permite es la manera nueva, entre comillas, para poder darle formato o estructura a una página web. Si se dan cuenta, toda página web tiene un header o parte superior donde ve el banner, el título de la empresa, etc. Aquí está bien simplificado. ¿Ya? Después uno tiene un footer o fondo que es horizontal y que va al final de la página donde va el copyright, los datos de contacto, etc. Después típicamente uno tiene un sidebar a la izquierda o una barra a la izquierda donde uno tiene el menú y los submenús desplegables a la izquierda. Y después al medio a la derecha es el contenido mismo donde van los formularios o la página que uno cliqueó en cada momento. Entonces, ¿cómo se hace eso? En realidad se hace con div. Si se dan cuenta, aquí tenemos el primer... declaramos un primer contenedor div, ¿ya? De ancho 500 píxeles, ¿ya? Y después vamos definiendo el div para el header, ¿ya? Para el header, el de arriba. Después el div con align left, si se dan cuenta, de ancho 100 píxeles. Aquí hay 100 píxeles de ancho y está alineado a la izquierda, porque después se van apilando hacia la izquierda. Va a la izquierda y después el gris va también alineado y pegado a la izquierda, para que no queden separados. Entonces, este es el del menú, de esta barra de acá, de 100 de ancho, ¿ya? Y 200 de alto, 200 de alto por 100 de ancho. Y después viene el otro, el que va a tener el contenido, que es de 200 de alto y 400 de ancho. 400 de ancho. Ahora, aquí, bueno, esta es una manera bien rudimentaria o bruta de definir el layout o el despliegue en 4 áreas de la página web, porque está amarrado a una página, está pensando en que la página tiene como 500 por 600 de ancho, ¿ya? O 400 por 600. Entonces, si después yo tengo otra resolución, me va a quedar de 1200 o mayor resolución, me va a quedar un cuadradito chico en la esquina superior izquierda. Entonces, en realidad, este es el principio, pero lo que se hace es que no se colocan píxeles en duro, sino que hay una instrucción en PHP para pedir el ancho y el alto en píxeles de la página web del cliente donde yo estoy. ¿Ya? Hay una instrucción, entonces yo después no digo dame 400 o esta área tiene 400 píxeles, sino que le digo es un 40% del alto de donde me esté desplegando. ¿Ya? ¿Cuál alto es? No sé, el de donde esté en ese momento. ¿Ya? Y con eso me funciona bien con distintas resoluciones, ya sea en pantallas chicas o en grandes. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo básico para que después puedan entender cuando descarguen alguna hoja de estilo o cuando vean código internet en internet de despliegues de página principal o de layout de páginas principales. ¿Ya? Se hace con div, eso es principalmente, y se mezcla típicamente con estilo. Entonces aquí no solo el estilo va a ser el background color, que es el color de fondo, sino que el tipo de letra, etc. Y se va a ir mezclando con los menú item, que son los que permiten en HTML ir haciendo menús desplegables. ¿Qué son los menús desplegables? Aquí